Pues Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y hermanas, Dios les bendiga. Amén. Amén. Tenía ya bastante no estar aquí. El año pasado me dijeron, pero casi por lo general tomo vacaciones después de la reunión anual, es cuando más o menos estoy más desocupado, que es a principios de octubre, y casi siempre salgo a mediados de octubre a mediados de noviembre, así que no pude venir. Le pedí a alguien que estuviera, pero al venir ahora veo muchas caras nuevas. Veo que hay varias personas que no había visto, otros que sí, y me alegro mucho, porque eso refleja que la iglesia ha estado trabajando. El crecimiento de la iglesia, a veces uno cree, algunos pastores o personas creen que es fácil, ¿verdad?, de traer almas a la iglesia o que se añadan almas a la iglesia, pero es uno de los trabajos más difíciles y lo más complicado en cierta forma es de que no es como cuando se añade a alguien a un club, a un gimnasio, ¿verdad? Se gana una membresía de alguna tienda, no es nada de eso, porque en la iglesia estamos tratando situaciones espirituales y el trabajo del pastor es un trabajo espiritual, además de muchas otras cosas, y es muy difícil a veces, bastante difícil. Uno tiene que depender totalmente de Dios, no de la gente, ¿verdad? Porque a veces hay muchos líderes que a veces se desaniman y fracasan porque creen que al hacer algo la gente les va a aplaudir y les va a dar premios, ¿verdad? Y gloria a Dios porque reconocieron a los líderes ahora, pero a veces no pasa así. Mayormente cuando hay un evento y uno trabaja tanto y planea tanto y uno se pierde muchas cosas a veces para que los asistentes, los que participan, sean bendecidos, ¿verdad? Y para eso es que uno hace las cosas. Y me alegro mucho de que el trabajo de toda la iglesia se refleja, ¿verdad? Y el trabajo del pastor. Antes de predicar quisiera hacerles entrega de una placa que siempre en los aniversarios tratamos de hacerlo. Aunque ahora están ya 99 años. ¿Se imaginan ustedes? 99 años. Nadie aquí tiene 99 años, ¿verdad? Porque hay personas que llegan a esa edad, pero generalmente ya no pueden venir a la iglesia, ¿verdad? Por la mayoría de edad y por las incapacidades físicas. Pero quiero leerles lo que contiene para que sepan, y después la voy a dar al pastor para que la guarde o la ponga donde él guste ponerla. Dice: las iglesias bautistas americanas de Los Ángeles, Suroeste y Hawái, que son las que representamos nosotros tenemos iglesias en 4 estados ahora, desde del 2014 para acá. Abarcamos Hawái, abarcamos Nevada, aunque no lo crean, Nevada hay cristianos. Muchos dicen que es la ciudad del pecado, pero cuando yo voy allá, la primerita vez que vi, el pastor me cambió la manera de pensar y me dijo: bienvenido a la ciudad de Dios, donde está la gloria de Dios. Y le digo: ¿por qué? Porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es cierto, porque ahí hay, en todos los lugares hay pecado, pero a veces en Las Vegas es que hasta hay un eslogan que la gente dice: lo que hacen en Las Vegas se queda en Las Vegas. Muchos van a jugar allá, cristianos y todo, y como allá se queda todo, nadie se da cuenta. Pero a veces el dinero tampoco, ¿verdad? Y dan el diezmo a lo que ganan, ¿verdad? Pero así pasa. Y abarcamos también Arizona y todo California, y ahora estamos conectados también con las iglesias de Baja California. Hay una asociación bautista en Baja California donde he hecho conexiones con ellos. Antes así era, pero hubo
una región que se salió y se perdió, y en los últimos 15, 20 años yo he hecho otra vez conexión con ellos. O sea, abarcamos muchas regiones, y ahora tenemos iglesias de Oregon que nos están solicitando unirse, y tenemos iglesias en Florida. El otro mes voy a viajar a Florida, que vamos a abrir una misión nueva en Florida, de una iglesia nuestra, ¿verdad? Y, o sea, casi por lo general no es el estado que abarcamos, pero American Baptist no tiene reglas, o sea, en concreto, que no se puede hacer misiones o abrir obras en otros estados. Podemos hacerlo. O sea, nuestra área es bastante amplia, y tenemos iglesias latinas, porque yo superviso también las iglesias brasileñas. Tenemos cerca de 100 iglesias en total, contando las iglesias brasileñas. La mayoría de ellos están en el sur. Antes de salir, estuve con ellos allá. Por eso la iglesia bautista americana dice de Los Ángeles suroeste y Hawái. Otorgan el presente certificado de reconocimiento a la primera iglesia bautista mexicana. Le digo mexicana porque todavía no me ha llegado oficialmente que ya no tienen mexicana, ¿verdad? Antes, cuando se establecieron las iglesias, como había más mexicanos, así se les puso, ¿verdad? La primera iglesia bautista mexicana de San Pedro en su 99º aniversario. Felicitamos al pastor Jonathan Guinea, y a cada uno de sus miembros por vuestro compromiso con Dios y con su palabra, por el arduo y excelente trabajo de proclamar el amor y el perdón redentor de Jesucristo en esta comunidad de San Pedro, y cumplir así la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20, que Dios nos ha mandado en esta ciudad a cada uno. Sabemos que durante 99 años niños han sido nutridos con la verdad y el amor de Dios, jóvenes han sido guiados por el camino recto, familias han sido enseñadas en el amor y obediencia, y muchas vidas han sido salvadas. Y muchos han sido bendecidos por el amor y el albergue que han encontrado en esta amada iglesia. En estos 99 años, estaba pensando yo estos días que iba a venir, si hiciéramos un conteo, si hiciéramos cuentas, y alguien lo puede hacer, ¿verdad? Aún yo lo podría hacer, pero no tengo los datos, pero alguien de la iglesia lo podría hacer, realmente que tenga más años, desde que esta iglesia se estableció, contar con cuántos empezó la iglesia, contar en los récords, porque debería de, aunque no lo hacen todos, en cada iglesia llevar un récord por lo menos de mes. ¿Cuánta gente asistió? ¿Cuánta gente se convirtió? ¿Cuánta gente se bautizó? ¿Verdad? Y yo a los que ayudamos en la región, mayormente a los que plantan iglesias, les pedimos un reporte mensual. Aún le incluimos cuántos contactos hizo el pastor en el mes, ¿verdad? ¿Cuántas personas nuevas se visitaron? ¿Cuántos nuevitos vinieron a visitar a la iglesia? O sea, si hiciéramos un conteo de todo eso, los 99 años, ¿cuántas personas han pasado por aquí, por esta iglesia? Yo recuerdo hace años atrás, ahí por los 80, los 90, estuve varias veces aquí. Esta iglesia era bastante grande, a pesar que es pequeña el edificio, pero era bastante grande la gente que había. Y con los años todo eso cambia. Pero a veces contar los 99 años así, por así decir, 99 años de aniversario, qué fácil, ¿verdad? Pero a veces nos olvida, no tenemos idea de todo lo que se ha hecho en esos 99 años aquí. Ustedes quizás, tal vez tuvieron familias que los trajeron a la iglesia, que fueron miembros de esta iglesia. Algunos quizás todavía, no sé si habrá alguno que sus papás o su mamá fueron fundadores de esta iglesia. ¿Habrá alguien? Cuando se empezó la iglesia, ¿verdad? O sea, todo eso, hermanos, es un historial de una iglesia que no se puede olvidar. Son 99 años largos de historia. Ahora, lo
Lo bueno de eso es que ahora, como vimos aquí cuando presentaron los nuevos líderes y compartió el pastor, ahora ustedes están escribiendo la historia de ahora. ¿Qué van a oír sus hijos o los hijos de sus hijos o las nuevas generaciones que vengan a esta iglesia? ¿Qué van a oír de la iglesia en los años 1920-21? ¿Qué hicieron? Siempre se cuentan hay tiempos buenos de las iglesias, ¿verdad? Y como dije, esta iglesia era grande, muy grande antes, en los 80, los 90. ¿Qué van a decir dentro de 50 años o más, o 60 años o 80 años después? Porque hermanos, nosotros vamos a morir un día. La iglesia no es del pastor, no es mía, no es de la región, la iglesia es de Cristo. Y mientras haya vida en este mundo, exista este mundo, si Cristo no ha venido, esta iglesia aquí va a estar y muchas gente van a pasar. Por eso el trabajo que usted está haciendo ahora se va a contar en los años venideros en la historia de esta iglesia. Es bien importante. A veces tomamos bien a la ligera y bien por asentado de que todo lo que tenemos y lo que somos, pues así es parte de la vida, pero no realmente. No realmente. Aún la vida no es garantía. Usted no me puede garantizar a mí ni yo a ustedes que mañana vamos a estar vivos. Nadie. Si no es solamente por la misericordia de Dios. ¿Verdad? Por eso dice aquí, les animamos a que no desmayen y continúen con la proclamación del Evangelio con los dones que Dios les ha dado con el Espíritu Santo. Que su iglesia sea de gran impacto en esta comunidad y sea un albergue para todos los que están hambrientos y perdidos por escuchar la predicación de las Escrituras. A Dios sea la gloria por estos años de fructífero servicio. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. 1 Pedro 2:9, San Pedro, California, 21 de noviembre del año 2021, y firman el ejecutivo de nuestra región, el reverendo Andy Quinn, y su servidor. Así que voy a entregar esto al pastor, ¿verdad? Y feliz aniversario, pastor. Gracias. Decía al principio de que este trabajo no es del pastor, este trabajo es de la iglesia. Hermano, el pastor decía, ¿qué van a decir de nosotros los que vienen detrás de nosotros? Estamos con la convicción, pastor Menéndez, de que Dios está con nosotros. Ya sobrevivimos la pandemia, sobrevivimos muchas cosas, y hay gente que nos está escuchando a través del internet, gente en Honduras, gente en El Salvador, gente en México, gente en otros estados que nos está siguiendo. Y sabemos que la iglesia de San Pedro llegará un momento cuando tendremos que expandirnos. También comencemos en otros lugares para que podamos ser de bendición en otros lugares, y que así como la iglesia que se está viendo en Orlando, podamos decir, la iglesia de San Pedro también tiene una hija en algún otro estado. Si es que no sabemos a dónde el Señor nos lleva, creamos, hermano, este trabajo es de ustedes. Lo recibo yo como pastor, pero este trabajo es de ustedes. Agradezco a las hermanas de mucho tiempo. Hermana Adela, si puede levantar su mano. Hermana Adela es una de las, casi de las que ha estado bastante tiempo. Hermana Flor, hermana María Rubalcaba, hermana Telma, levante su mano, hermana Telma. Hermana Telma, hermano Efraín, personas de mucho tiempo aquí, hermano Lito, sí que han tenido bastante tiempo. Esto es por la perseverancia de ustedes, y ojalá que nosotros podamos poner nuestro grano de arena para que la iglesia siga, para que la iglesia crezca, para que la iglesia aumente, no solo en número, sino que también crezcamos a nivel espiritual. Así es que, mis hermanos, gracias por esto y gracias, pastor. Gracias a Dios por las hermanas y los hermanos que están todavía acá. Así que vale la pena invitar
No se olvide de sus hijos, no se olvide de sus nietos, de sus bisnietos y tataranietos. Son las 4 generaciones que la Biblia habla de promesas. Y no se olvide de sus vecinos, no se olvide de sus familiares y conversos que no conocen del Evangelio. No se olvide de sus compañeros de trabajo. No se olvide de los que están en el mercado cuando usted va a comprar al mercado, o todos los lugares que vaya. Porque donde sea que estemos nosotros, aunque a veces algunos no alumbran, pero nosotros somos luz en las tinieblas. Amén. Así que voy a compartir la palabra, y si quiere abrir la Biblia conmigo y se pone de pie para leer lo que vamos a compartir. En el libro de Hebreos, capítulo 12, voy a leer este pasaje y voy a estar leyendo otro después. Pero vamos a leer uno primero aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Cuando lo encuentren, pónganse de pie, vamos a leer así la palabra de Dios todos. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 y el versículo 2, y de ahí vamos a estar leyendo otro más después. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Honramos tu nombre, Señor, y reconocemos tu señorío en medio de nosotros. Reconocemos tu señorío en el centro de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra vida. Tú nos hiciste, Señor, tú nos justificaste, nos redimiste y nos compraste con tu sangre. Y aquellos que te hemos entregado nuestra vida, somos tus hijos, tus hijas. Señor, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque un día pudimos quebrantarnos y darte el control de nuestra vida y darte el señorío de nuestra vida, para que dirijas, Señor, todos nuestros pasos de ese día hasta aquí. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido todos los días, y aunque nosotros, Señor, como dice tu palabra, no te hemos sido fieles, tú has sido fiel con nosotros, porque nada nos ha faltado, Señor. Sí han habido pruebas, sí hemos tenido dificultades, pero tú has estado aquí con nosotros a este día, y sabemos que mientras nos dé vida y esperanza y nos des la perseverancia, tú estarás con nosotros el tiempo que está por delante. Gracias, Padre, por este aniversario de esta iglesia, por estos 99 años, porque los últimos años, Señor, los hermanos se han esforzado y han trabajado para arrebatar las almas del enemigo y poder traerlas a tus pies, Señor. Para que las personas salgan de la esclavitud del pecado y que las cadenas, Señor, que los tienen atados sean rotas para poder venir a tu luz admirable, Señor, al trono de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esa misericordia grande que tú tienes con cada uno de nosotros. Pedimos que tu palabra de esta mañana, de esta tarde, nos ministre, Señor, y te ruego, Padre, que quites toda distracción que pueda haber, tanto los que están viendo los medios sociales, distracción que pueda haber en sus casas, como también distracción que pueda haber aquí con nosotros en este templo, pero también, Señor, distracción que pueda haber en nuestra mente, que a veces nos desconcentramos y nos enfocamos y nos ponemos a pensar en otras cosas que no son en este momento lo que debemos de pensar. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra en este momento, en estos minutos
por delante y poder recibirla con gozo y alegría, Señor. Porque es tu palabra es eterna, tu palabra es perfecta, tu palabra es inmutable, tu palabra no cambia, Señor. Y es poderosa, Señor, como una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma, hasta los tuétanos de nuestros huesos, y discierne, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, porque tú mejor que nadie conoces toda nuestra vida, Señor. Gracias te doy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Imagínense si leyéramos todo el capítulo 11 de este libro, que muchos de ustedes ya lo habrán leído, pero a los que no lo han leído, les recomiendo que lo lean en su casa, quizás aún como un devocional en esta semana. Léase unos 2, 3 versículos cada día y piense en lo que lee, reflexione en ese día. En el capítulo 11 nos habla de, podríamos decir, los mártires de la fe que estuvieron o vivieron antes de nosotros. Y empieza la Biblia hablándonos en este capítulo 11 desde Adán, el primer ser humano que Dios hizo, luego su esposa Eva, la primer pareja, la primer familia que existió en el planeta en el cual vivimos, y por qué no decirlo, en el universo. De ahí la descendencia de ellos, algunos como Caín no muy buenos, porque empieza hablando de Abel, después de Adán. Luego habla de muchos más, Noé, Moisés, luego Abraham, luego Jacob, luego las 12 tribus. Luego nos habla de los descendientes de las 12 tribus, del pueblo hebreo, del pueblo judío, los patriarcas, los reyes, empezando con Saúl, David, Salomón. El reino se divide. De Israel está el reino del sur y del norte, reyes de ambos lados. Pero siguiendo la línea mesiánica de Benjamín y Judá, donde vino Jesús, ¿verdad? Luego, pasando al Nuevo Testamento, nos habla también de los de Jesús, desde luego es parte de él, desde la creación, y él ya estaba ahí, como dice la palabra. Pero el Nuevo Testamento, cuando él vino a la tierra, vivió aquí 33 años y anduvo con los discípulos que él después los hizo apóstoles, a 12 de ellos, ¿verdad? Pero uno de ellos se perdió y hubo otro que le reemplazó. Y luego de los seguidores de los 12 apóstoles, discípulos de ellos que siguieron después, como el caso de Timoteo, el caso de Bernabé, el caso de Lucas, el caso de Silas, el caso de Esteban en Hechos 7, el caso de Felipe, un diácono en aquellos tiempos. ¿Qué diáconos? Estos hombres. Y así podríamos mencionar muchos más después de ellos en los años 300, como Policarpio, ¿verdad? Y muchos otros más que siguieron después en la pre-reforma de la historia, cuando la historia la iglesia, quiero decir, se había degenerado y se había mezclado con el mundo, como Juan Hus, que fue quemado en la hoguera. Muchos otros más después de él y en tiempo de él, hasta la época en que vino la famosa reforma, que muchos de la historia hablan solamente de Martín Lutero, aunque esta reforma fue solamente en el contexto religioso católico, no fue en la iglesia verdadera cristiana, que ahora en día a veces nos engañan y nos hablan de esa historia, pero no especifican ni hablan claro de la historia, que sí, Lutero fue un reformador y fue un reformador de la historia, pero dentro de la iglesia católica, porque él fue luterano, ¿verdad? Que no está totalmente con la Biblia.
Los luteranos, presbiterianos, anglicanos, nazarenos y metodistas han mezclado la Biblia con el catolicismo o con las doctrinas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Claro, hay algunas excepciones hoy en día a través de la historia. Y por eso dice aquí en el capítulo 11, ¿cuántas cosas estos hombres hicieron? Dice, taparon bocas de leones en el año 300 cuando quemaban a los cristianos. Murieron a filo de espada. Sus muertos fueron resucitados. Muchos de ellos fueron sanados. Y contaríamos tantas cosas de todos los mártires que han existido en la historia de la iglesia. No solamente desde antes de la creación, o en la época de la creación con Adán y Eva para acá, sino también en la época de Jesús, en el Nuevo Testamento, hace más de 2000 años. ¿Cuánto ha existido y cuánta historia hay que contar acerca de la iglesia en el mundo? Pero por eso es que el capítulo 12 empieza en la manera en que se escribió. Lucas, que se cree que fue Lucas, otros debaten que puede haber sido Pablo el que escribió este libro. No sabemos, a nadie le dio crédito, pero el autor del libro dice, por tanto, o sea, habiendo recordado y habiendo hecho memoria y ver todo lo que hicieron todos estos antes de nosotros. Dice, nosotros también, en el tiempo presente, los que estamos aquí y los que están en la iglesia en este tiempo en todo el mundo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿verdad? O sea, el autor habla como en el cielo, ¿verdad? Mayormente arriba del cielo, el primer cielo, porque la Biblia habla de 3 cielos. Uno es el cielo de las nubes para acá, el segundo cielo es de las nubes para allá, donde se cree que es donde existen los poderes del diablo, las potestades de las tinieblas, de las nubes para allá. Y luego, de las nubes donde ya no hay nubes, el espacio, el tercer cielo, ¿verdad? Y él habla de todos los testigos que están en las nubes, en el espacio, en todo. O sea, las almas, las figuras, las memorias de todos estos mártires en nuestro pasado que nos dieron el ejemplo de cómo ellos vivieron el cristianismo. Por eso dice, despojémonos, o sea, nosotros ahora despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo el peso y del pecado que nos asedia. La Biblia habla, cuando hablamos de peso, de que la vida cristiana es una carrera por delante. Y aunque el autor nos habla mucho acerca de, por eso algunos creen que pudo haber sido Pablo, porque Pablo habla mucho de los Juegos Olímpicos que se originaron en Roma. Los Juegos Olímpicos no son creados por Estados Unidos, ni por Japón, ni por Rusia, ni por China. Los Juegos Olímpicos se originaron en Roma. Y en la Biblia aparece historia ya de eso. Eran totalmente diferentes, sí, como ahora. Pero dice, corramos por delante. Corramos la carrera que tenemos por delante. Porque así como antes lo hacían ellos, de la misma manera, nosotros ahora. Pero dice algo bien importante aquí. Despojémonos del pecado que nos asedia. Cuando se refiere a esto, se refiere, hermanos, a cuántas cosas usted y yo hicimos, y mayormente los que hemos conocido el Evangelio, gracias a su amor y su misericordia, hemos sido redimidos de eso. Pero cuántas cosas usted y yo hicimos antes que no éramos cristianos. Cosas malas. Cosas que nos marcaron nuestra carne. Algunos tenemos cicatrices. Yo tengo muchas cicatrices en mi cuerpo. Algunos de ustedes tienen cicatrices. Incluso quizás usted a veces se ve la rodilla, alguna cicatriz por irse corriendo porque se robó un dulce cuando estaba sin pote. ¿Verdad? Nos quedan cicatrices. Las cicatrices que quedan físicas, y hay cicatrices también en el alma
que a veces son las que más dañan. Hay cosas que hicimos en el pasado que Dios sí nos perdonó y ya nos justificó, y Él quitó todo eso del presente, el pecado nuestro. Pero hay cosas que hicimos que nos marcan y nos afectan. Un ejemplo es, y eso a mí me pasó, hijos que tuvimos cuando andábamos en el pecado, sin habernos casado ni comprometidos con una mujer o con un hombre. Que eso nos lleva por toda la vida y lo traemos ahí, mayormente las madres, que son las que siempre corren o son las responsables más con los hijos que los hombres. No debería ser así el caso, pero desgraciadamente así es. Porque hoy en día las estadísticas dicen que hay cerca de 65% madres solteras. Ahora en día. O sea, son cosas que nos marcan. Han quedado parte. Y ese pecado nos asedia. Muchas veces hay cosas que hicimos en el pasado, y repito, Dios ya nos perdonó, sí, pero viene siempre. Y hay personas que no han experimentado el poder y la gracia que hay en Jesús, y todavía viven acomplejadas y amargadas por las cosas que hicieron antes, aún siendo cristianos. Yo me he dado cuenta, he estudiado psicología por más de 25 años, y he estudiado la Biblia, que la Biblia es para mí, aunque muchos pastores y cristianos no niegan que en la Biblia no hay psicología, pero la Biblia es el mejor libro de psicología, si usted lo estudia bien. Y me he dado cuenta de que las personas hoy en día, Billy Graham dijo, aunque tuve un poco de desacuerdo con él cuando estaba vivo, él dijo que el 98% de las personas viven traumadas por su pasado. Y yo creo de que el 98% de las personas viven traumadas por su pasado, por lo cual no viven bien su presente, y su futuro tampoco va a ser bueno. ¿Pero por qué? Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de inconversos. Los inconversos no se diga, no hay que discutirlo, así es. Pero estoy hablando de cristianos. Porque no han experimentado el poder que hay en la gracia de Dios. Ni el amor incomparable, inmensurable de Dios. Y sus misericordias, que como dice el profeta Isaías, que así como están en la tierra, en las nubes o del cielo, así son las misericordias de Dios. Tan altas, o sea, tan lejos, totalmente lejos. Y a veces el pecado que nos asedia es eso que hicimos, esas cosas que nos han marcado, que están en nuestra mente. Miren, hermanos, aunque la psicología fundamental o secular dice eso, yo no lo creo así, y la Biblia no lo dice tampoco así. Y algunos cristianos a veces dicen, no, pero es que olvida lo que te hice, olvídalo. Y lo hicieron tal vez ayer, ¿verdad? Y se agarran del versículo y dicen, pues es que, ¿cuántas veces tenés que perdonarme, mi amor? Y sacan lo que dijo Pedro, ¿verdad? 70 por 7, 70 veces 7. Y 70 veces 7 por día son 490 veces al día me tienes que perdonar. Y nada más voy en la quinta. Y sacan versículos fuera de contexto o textos fuera de contexto para pretexto. Olvídalo, hermano. Y aunque estuviera Freud aquí, yo le dijera lo mismo, estuviera vivo, ¿se puede realmente olvidar las memorias grabadas en la mente? Nunca se pueden borrar, ni menos olvidar. No es como la computadora, ¿verdad? Que usted tiene un archivo, le pone delete, ¡pum! Y si es importante, ya lo perdió. Algunos no ha pasado eso, ¿verdad? O sea, con la mente no se puede hacer eso, porque la mente es como una cámara, mayormente las de antes, no los celulares.
Las cámaras cuando se agarraba el film, el rollo, y se iba a hacer al laboratorio, y se ponía el film, y usted veía, claro, no lo podía abrirlo en la luz, ¿verdad? Porque echaba a perder todo. Tenía que abrirlo en un cuarto oscuro, y se ponen todos los líquidos que pone el film, el rollo, que se usaba antes, el rollito ese, y empezaba a aparecer la imagen en el rollo, empieza a aparecer. Así es la mente. La mente aparentemente no lo vemos, lo que está ahí grabado, pero ahí está. Por eso cuando dice el pecado que nos asedia, o sea, es un sentido negativo, el pecado que nos está totalmente trayendo al pasado muchas veces, y las cosas malas que hicimos, ¿verdad? Y nosotros, dice, debemos de despojarnos de eso, hermanos. Y por eso es que es importante, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo es que tenemos la mente de Cristo? Solamente cuando usted lee diariamente y medita en la palabra, memoriza textos todos los días. En vez de poner ahí usted las oldies but goodies, o allá en el Rancho Grande, ¿verdad? Poner ahí un papelito de textos en el carro, irlos leyendo, memorizarlos, ¿verdad? Para poder quitar y liberarnos de eso que nos asedia. Despojémonos, dice, del pecado que nos asedia y del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? La que corrieron todos los mártires del capítulo 11, ¿verdad? Todos los... Por eso le digo, lea el capítulo, no, yo no lo voy a leer, olvídese. Si leíamos si estudiáramos el capítulo 11, pasáramos un año estudiando cada uno, la historia de cada uno de ellos, o más. Hay una carrera que Dios lo ha llamado a usted. Pero dicen por ahí, ¿verdad?, que hay cristianos que a veces es como los que van a los juegos, ¿verdad? En el estadio hay tres tipos de personas. Están los que miran, están los que juegan, y están los que hacen barra, ¿verdad? Como dicen por ahí, hay cristianos que no cachan, no juegan, ni dejan jugar. Porque hay cristianos a veces así, que nada más tienen el nombre de cristianos. Usted, hermanos, lo acepte o no lo acepte, lo sepa o no lo sepa, usted tiene una carrera por delante. Usted esté consciente o no, pero cada día usted tiene una carrera por delante. La corra o no la corra, sepa o no lo sepa, usted está jugando o está llevando una carrera. Y no estoy hablando de una carrera profesional. Como cristiano tenemos una carrera. Por eso es que uno, antes de levantarse uno debería decir, antes de irse al trabajo: Señor, ¿qué tienes para mí ahora? ¿Qué quieres que yo haga ahora? Además del trabajo, que tenemos que ir a trabajar 8 o 10 horas. Además de las cosas que tenemos que hacer el día ya programadas. ¿Qué tienes que hacer lo que yo haga yo ahora? Porque, hermanos, corra o no corra usted, como debe de hacerlo como cristiano, hay una carrera que se lleva a cabo día a día con cada uno de nosotros. Y luego dice, puesto los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo he ido, acabo de venir de El Salvador, hace como una semana y algo, allá es igual. Yo he oído muchos que dicen, y una de las razones, y yo también así era antes, cuando no era cristiano, hay muchos que dicen, no, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y como dijo alguien por ahí, las iglesias están llenas de hipócritas. Dice, no, es que en la iglesia hay muchos pecadores. ¿Y quién le ha dicho que en la iglesia están los perfectos? ¿Verdad? No, es que en la iglesia el hermano fulano,
el hermano sutano, la hermana tal, y yo cuando fui vi tal cosa, o cuando fui el pastor no me saludó, saludó mejor al invitado, ¿verdad? Me dejó el hermano diácono con la mano. Es que no se fijan en uno, no lo toman en cuenta uno. Por eso ya no voy a esa iglesia. Y hay gente hoy en día, mucha gente que dice, ando buscando una iglesia que me guste, dicen. Y a mí me ha pasado mucho eso, ¿verdad? Con gente en las iglesias que estuve pastoreando, que, pastor, me voy de la iglesia. Así se va. Ah, de veras, ¿y a dónde va a ir? Voy a buscar una iglesia que me guste y que nos guste a la familia. ¿Pero qué no la Biblia dice de que debemos de buscar una iglesia donde usted se apegue a la palabra de Dios? Y les digo yo, bueno, mire, el día que encuentre una iglesia, la vaya a encontrar quizás por ahí una que aparentemente cuando llegue a visita todo se ve bonito y usted va a decir, esta, aquí es. Pero el momento que usted entró a esa iglesia, ya se echó a perder. Porque usted entró a esa iglesia. ¿Y qué me quiere decir? Me dijo mi hermano una vez. ¿Cómo que quiero decir? ¿Qué le estoy diciendo? Le dije. No lo dije parafraseado, lo dije claro. El problema lo lleva usted adentro. ¿Verdad? Y si encuentra una iglesia perfecta que les diga a usted que esta es, dígamele, a lo mejor yo voy para ahí. Y así he encontrado por todos lados, hermano. Es que no voy a la iglesia por esto. Es que salí de la iglesia por esto. Es que por esto, es que por lo otro. Es que los hermanos, es que la hermana, es que el pastor, es que los cantos, muchos cantan. Es que lo otro, es que aquí, es que allá. O sea, tantas cosas. Pero ¿sabe cuál es la raíz del problema? El versículo 2. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a poner los ojos en nadie. Si nos saludamos, convivimos, comemos juntos, tomamos café, y eso es parte de los cristianos, es parte de la coinonía o la comunidad cristiana. Eso debe de. Jesús comía igual, tomaba café. Igual. ¿Verdad? Pero claro, no caer en las cosas que otros pueden caer. No participar en otras cosas. Como dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando venimos a la iglesia, debemos siempre poner los ojos en Jesús y aún afuera de la iglesia. Hay un eslogan en inglés que a mí me gusta, que dice, Jesus never fails. ¿Verdad? Cuando usted pone los ojos en los hermanos, es cuando usted se desanima. Pero si usted viene y pone los ojos en Jesús, y viene lo que viene, usted no va a tener problema, hermano. Miren, si yo les contara cuántas cosas yo vi desde cristiano cuando era pastor, y aún ahora que soy pastor, y que superviso en las iglesias y trabajo, o mi ministerio es ese, cuántas cosas yo he visto, si yo les contara, yo no estuviera aquí, me estuviera en el evangelio. Con eso lo digo. Pero ¿qué yo aprendí? A poner mis ojos en Jesús. No hay nadie más. No hay nada más. Él es el autor de la fe desde la creación. Porque cuando dice la Biblia, cuando Dios creó todo, dice, Jesús ahí estaba. Antes de la creación, Jesús ahí estaba. No es como dicen los testigos de Jehová, que fue creado, no. Él creó todo. Por Él subsiste todo. Y por Él vive todo lo que vive. Y hay todo lo que hay. Él es el autor y luego el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque todas las promesas y el requisito de la salvación de la humanidad, Jesús lo puso. Jesús lo puso en Génesis 50:20. Jesús lo puso en Génesis capítulo 12. Él se ofrecerá de cordero para el sacrificio.
Jesús, Él consumió la fe en la cruz cuando Él murió por usted y por mí. Por eso es que yo no creo, hermanos, cuando hay gente, y a veces hasta cristianos, mayormente cuando han hecho algo malo, dicen, ay, Dios está enojado conmigo ahora. Pastor, ore por mí porque hasta lo oye Dios. ¿Usted ha oído que gente dice así? Cuando la gente, alguien yo oigo y me dice algo así, ay, Dios, esta hermana tiene un gran sentido de culpabilidad. Mejor me pongo a orar por eso, por ella. Pues tiene un gran sentido de culpabilidad. A ver qué habrá hecho. Ore por mí porque a usted lo oye Dios. Y a veces le dice, no, usted está más cerca de Dios. El hecho de que estoy aquí arriba no quiere decir que estoy más cerca de Dios. Nada más dos pasitos arriba de usted. ¿Estoy más cerca de Dios? No. Si Dios está ahí con usted. Él no se subió aquí arriba. ¿Verdad, muchachón? Gusto verte. Pero la gente ese concepto tiene, ¿verdad? Que uno está más cerca de Dios. ¿Verdad? No, no es así la cosa. Él es el autor, el que consumió la fe en la cruz, el que murió por nuestros pecados. Él es el que sustenta todo, por Él vive, por Él, y más adelantito lo dice, ¿sí? Más adelantito lo dice. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Fíjense qué tremendo, esto es bien contradictorio, y podríamos hablar mucho de esto. El gozo que Él puso y murió en la cruz, ¿cómo? Jesús iba contento, feliz, celebrando y danzando cuando iba a morir a la cruz, iba a ser crucificado. No, al contrario. Recuerda lo que dice en Mateo 17, cuando puso a orar a los 3 amigos más cercanos de Él. ¿Y qué les dijo? Ni siquiera han podido orar una hora. Hay diáconos cristianos que dicen, pastor, ya oramos una hora. La vigilia, aquí en Estados Unidos, la vigilia de 9 a la vigilia a las 9, dicen. Y viene la gente a las 9, viene llegando a las 9:30. Bueno, todo lo que viene, vamos a tomar un café. A las 10 empieza la vigilia. Y a las 11 ya muchos están ahí abostezando. Vamos a tomar un break, dicen, otro café. Una hora. Todavía por allá en México y Centroamérica todavía son de 9 a 6 de la mañana. Ahí ya estamos hablando poco de vigilia, ¿verdad? Pero si vemos el sentido de la Biblia, vigilia son 12 horas. Esa es una vigilia, digamos, en la Biblia. Claro, esas no se hacen aquí. O sea, a Jesús, aunque Él sufrió y Él no se negó a morir en la cruz, Él sabía lo que implicaba eso. Por eso le dijo al Padre, a nuestro Padre Celestial, le dijo, Padre, si es posible que no pase de mí esta boca, de esta copa, si es posible que no muera en la cruz, podría haber otro remedio. Pero dijo, pero se haga tu voluntad. O sea, no había otro remedio. Él mismo se puso el precio en Génesis 12. Gracias, hermano. ¿Verdad? Entonces, por eso dice que lo que dice aquí el autor de este libro, de que sufrió la cruz, puesto delante de él el gozo y sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio. O sea, para poder llegarse a sentar Jesús en la cruz, tuvo que pasar todo eso. Y el último versículo que les quiero leer está en Efesios, capítulo 4. Dice que aquí habla acerca de lo que cómo Dios formó la iglesia y los líderes que formó en la iglesia para prepararnos a todos y enseñarnos la palabra de Dios. Dice el versículo 14, pero luego el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, todos nosotros, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de sus miembros, de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En un principio le dije cómo Dios ha hecho historia en esta iglesia a través de los tiempos. Cómo esta iglesia ha tenido en estos 99 años grandes cosas que han pasado aquí. Y hay grandes cosas que vienen por delante. Y la mejor forma en que usted va a poder complementar eso es lo que dice aquí. El crecimiento en la unidad de la iglesia. Pero ese crecimiento, como dice aquí, es en amor. Yo cuando estaba recién convertido, siempre me ha gustado leer mucho, mayormente desde que me convertí. Me puse a leer y a leer y a leer libros, a leer la Biblia. Y luego no solamente leerla, cuando yo digo leerla me refiero a escudriñarla, porque la Biblia nunca nos dice, o sea, Jesús nunca dijo, lean la Biblia. Si usted lee el contexto, Él no dijo así. Y muchos cristianos hoy ni siquiera leen la Biblia, imagínense. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y escudriñar a leer son dos cosas totalmente diferentes. Y yo me ponía a leer y escudriñar la Biblia, a leer libros, porque salí de un mundo feo, del ocultismo, anduve metido en muchas cosas y estaba bien atado, no podía vivir la vida que el cristianismo me decía y tenía que salir de todo eso. Me puse a leer mucho de sectas y religiones y luego después oía predicaciones mucho, oía a mi pastor que tuve y llegué a pensar por lo que oía de que el crecimiento de una persona viene por el conocer la palabra de Dios, pues estudiarla. Y sí, en parte sí, es cierto. Pero conforme los años y fui madurando un poco, llegué a comprender de que el crecimiento de la iglesia, y a propósito hay 6 aspectos de crecimiento. Cuando hablo de crecimiento, hay 6 cosas o 6 maneras como una iglesia crece. Entre uno es el numérico, entre esos 6. Y el crecimiento que la Biblia habla de la iglesia no viene por leer mucho, no viene por conocer mucho de la Biblia, no viene por hacer muchas cosas en la iglesia. El crecimiento incluso no viene por estar todo el tiempo en la iglesia, porque eso en cierta manera es activismo. El crecimiento de la iglesia, como dice este versículo, viene por el amor. Y no el amor fileo, el amor filial, sino el amor ágape, que dice Efesios capítulo 5, versículo 22, más adelante. ¿Verdad? El crecimiento viene por el amor ágape de Dios. Jesús dice en Juan, el apóstol Juan dice en el capítulo 15, verso 35, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que hablen bonito, en que se memoricen muchos textos, en que se puedan los últimos cantos de la farándula cristiana. ¿Verdad? No. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y hermanos, yo me acuerdo el primer día que yo entré a una iglesia cristiana, llegué apestoso a licor y los hermanos aún así me abrazaron. Mayormente cuando acepté a Cristo en una campaña en la iglesia y pasé y estaba enfrente, y sin ponerme de acuerdo, ahí estaba enfrente mi esposa, estaba enfrente mi cuñado,
Estaba enfrente de la esposa de mi cuñada y estaba enfrente de mi suegra. Y qué bueno que mi suegra también se convirtió. Los 5 ahí enfrente, sin ponernos de acuerdo y sin darme cuenta. Llorar, yo llorando. Y lo que yo recuerdo que más a mí me impactó es que yo sabía lo que era, yo evadía a la gente. Yo era las personas que no me quedaba a comer porque no me gustaba socializar por cómo yo era, ¿verdad? Y me iba, ¿verdad? Pero en esa iglesia yo vi el amor de los hermanos. Y hermanos, miren, lo que hace que una iglesia crezca es el amor. Cuando viene alguien, usted no sabe cómo viene un inconverso las primeras veces que viene a la iglesia. Y alguien lo abraza, le da la bienvenida, le da una sonrisa, ¿verdad? Y le dice, te amo en el amor del Señor. Aunque no sé dónde sacan eso, ¿verdad? Porque la Biblia no habla en el amor del Señor. La Biblia habla de amor ágape y amor filial, ¿verdad? Así que el amor es lo que va a hacer que esta iglesia, la primera iglesia bautista hispana, le vamos a poner hispana a San Pedro, ¿verdad? Lo que va a hacer que esta iglesia crezca es el amor de ustedes. Amén. El amor de ustedes. Eso va a hacer que el crecimiento de esta iglesia en todos los aspectos, ¿verdad? En adoración, en servicio, en almas, como dice Romanos 12:1, en sacrificio de mi ser, diferentes maneras como adoramos a Dios, ¿verdad? Y cómo crecemos. Lo que va a hacer que la iglesia aquí en San Pedro crezca es cuando ustedes practiquen y vivan el amor. Todos, unos por otros. Y se preocupen unos por otros. Y que se apoyen mutuamente, como dice el pasaje último que leí, ¿verdad? Y que se sostengan unos a otros, que oren unos por otros, que estén pendientes, ¿verdad? Que los celulares hoy no se usen para hacer grandes conversaciones, ni para hacer conversaciones ilícitas, o que no deben de hacerse, sino para orar unos por otros. Ponerse en conexión, mire, con los celulares y orar unos por otros. Eso es lo que la iglesia hace para crecer. Y es lo que la iglesia necesita. Amén. Amén. Así que, feliz aniversario, iglesia. Amén. Amén.